el escándalo de GameStop. Ciertamente el mundo de las acciones, de la inversión en bolsa, del mercado accionario, es un mundo sujeto a muchas vicisitudes, a muchos vaivenes, digamos momentos de increíble suerte o de desdicha. El mundo del mercado accionario es como una lotería. Te puede tocar lo mejor o te puede tocar lo peor. Se desató toda una algarabía, todo un pandemonio por el hecho de que unos muchachitos a través de Reddit, una de las páginas más visitadas a nivel mundial de todo internet, ese grupo de muchachitos decidieron invertir en GameStop. GameStop es una compañía de venta de videojuegos en formato físico. Los videojuegos en formato físico están condenados a desaparecer. Es algo que va a pasar tarde o temprano, al igual que muchos formatos físicos que en la actualidad ya no tienen la misma demanda, el mismo boom que antes, porque Internet se está apoderando gradualmente de todo, si es que no lo ha hecho ya. Me refiero, por ejemplo, al caso de, digamos, los libros. Hoy en día es más común comprar un libro en formato electrónico, en formato PDF, que en formato físico. Y es que tengamos en cuenta que el formato físico demanda muchos recursos para su producción y comercialización. Yo prefiero tener 1000 veces 2000 libros en una memoria USB a tener los 2000 libros en formato físico, porque ¿dónde los meto? ¿Dónde los guardo? ¿Cómo los voy a trastear si me cambio de casa? En fin, GameStop se caracteriza precisamente por eso, por vender videojuegos en formato físico, pero tengamos en cuenta que los videojuegos de hoy se manejan mucho por las descargas en internet. Un videojuego hoy puede salir, por ejemplo, con un tamaño de unos 80, 100 gigas, porque los videojuegos de hoy son pesadísimos debido a la enorme carga gráfica que poseen. Y dentro de una semana o un mes ese tamaño se puede duplicar debido a los DLC, a los parches, a las actualizaciones, porque ya los videojuegos no son tan pulidos como antes, sino que salen con muchos errores. Por eso el formato físico de los videojuegos va a desaparecer, porque además, aparte de que son caros, un videojuego hoy en día puede estar costando $80. Son engorrosos y a la larga son inútiles, porque compro un videojuego físico pero tengo que descargarle otros 40 o 60 gigas de actualizaciones. Entonces GameStop era una compañía que venía a la baja precisamente por eso, porque el formato físico ya no es tan demandado como antes, y ciertos fondos de inversión en la bolsa aprovechan las compañías en decadencia para hacer marketing o para hacer un compra y venta con sus acciones en un proceso que se llama short, que pues aquellas personas más especializadas en temas de economía y mercado accionario sabrán explicar mejor, pero a lo que yo me refiero es que ciertos fondos de inversión estaban jugando el short, es decir, comprar estas acciones y revenderlas para luego obtener ganancias, mayores ganancias a raíz de la pérdida del valor de estas acciones. Un usuario de Reddit apodado DeepFValue, no digo la palabra completa porque YouTube me pega, pero este usuario se dio cuenta de que ciertos fondos de inversión como Melvin Capital estaban tratando de hacer el short, es decir, comprar y vender las acciones de GameStop para reducir su valor y obtener más ganancias, y dijo que pues no le parecía correcto lo que estaban haciendo con la compañía, que querían destrozar a la compañía, y entonces a través de un grupo llamado Wall Street Bets convocó a muchísimos más usuarios de Reddit y decidieron todos juntos invertir en acciones de GameStop. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprar estas acciones y no venderlas, porque el short
se basa en que yo compro las acciones, bueno, no las compro, rento las acciones que pertenecen a ciertos propietarios y yo las vendo, o sea, es algo curioso, vendo algo que no me pertenece para luego obtener ganancias de ese trámite. Sí, es algo complicado, pero la cuestión es que estos usuarios de Reddit compraron acciones masivamente de GameStop y no las volvieron a vender. Por lo tanto, esas acciones, al no estar disponibles, aumentan su valor, aumentan su precio. Cuando es la cuestión de la oferta y la demanda. Cuando un producto es escaso, es más valioso. Y cuando un producto no es tan cotizado, no es tan apetecido por su abundancia, entonces su valor decae. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Así funciona el capitalismo, oferta y demanda. Entre más oferta haya, se reduce la demanda, y entre más demanda haya, el precio de la oferta sube. Sí, a raíz de que las acciones de GameStop estaban siendo compradas y no se estaban revendiendo, lo que esperaba los fondos de inversión, Melvin Capital, Citadel y demás, entonces las acciones de GameStop fueron incrementando su valor y estos fondos fueron perdiendo utilidades. ¿Cuánto? Más de $6.000 millones en pérdidas en 2 días. Es algo monstruoso, es algo que definitivamente puede llevar a la crisis emocional, social, financiera cualquiera. Y es por este tipo de cosas por las que el mercado accionario es como una lotería, porque a la larga no sabes a ciencia cierta lo que te vayas a encontrar, lo que te vaya a pasar. Este usuario, DidFValue, se llama en realidad Kit G. Es un tipo de más de 30 años que pues vivía en el sótano de su casa prácticamente. Era como un estereotipo de chico gamer, pero con interés en la bolsa. Entonces, a raíz de este fenómeno de haber invertido en GameStop y haber incrementado el valor de las acciones y haber convocado un montón de gente de Reddit para que hicieran lo mismo, empezó a obtener muchísimas ganancias. Creo que más de $30 millones en ganancias, una locura. Hasta el punto de que la mamá de Kit, le dijo: oiga, ¿esto es legal? ¿Esto es legal? ¿Esto que ustedes hicieron de invertir y esto es legal? Porque se ha armado un escándalo de la Madonna. Y Kit le dijo a su mamá: sí, esto es legal. Eso es completamente legal. O sea, lo que hicieron estos usuarios de Reddit se llama short squeeze, que es comprar acciones en bolsa y no revenderlas, sino esperar a que aumenten y aumenten y aumenten su valor exponencialmente, ¿sí? Hasta convertirse en una burbuja. Las burbujas son esos momentos en los que ciertas acciones aumentan su valor de una forma monstruosa y llega un punto en que ese valor es insostenible, porque tarde o temprano va a caer. Y eso es lo que va a pasar con GameStop. GameStop está provocando una burbuja que tarde o temprano va a explotar. Todavía no lo ha hecho a fecha de grabación de este video, pero tarde o temprano va a explotar, porque ese valor no se va a sostener. El mercado es muy cambiante, es muy volátil. Entonces Kit le dijo a su mamá que no estaban haciendo nada malo, y de verdad que no estaban haciendo nada ilegal, porque ese aspecto, tanto el short como el short squeeze, esos procesos de compra y venta de acciones no están penalizados, no están regulados todavía. ¿Por qué no estaban penalizados y regulados? Porque precisamente eso que hicieron los de Reddit es lo que tradicionalmente durante muchos años han hecho los fondos de inversiones: especular con el valor de acciones de empresas a la baja para obtener réditos, para obtener ganancias. Recordemos la famosísima película El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio como protagonista, en la que precisamente Jordan Belfort, que era el protagonista de la historia de la película, hacía esto.
hacía esto, hacía short con ciertas acciones, compraba acciones de empresas en decadencia y las revendía a inversores que no sabían realmente lo que estaba pasando, y por las comisiones que obtenía por el proceso de reventa, de compra-venta, se obtenían ganancias monstruosas, ganancias impresionantes. ¿Esto qué nos puede dejar de moraleja o de enseñanza? Primero, que los grandes capitalistas de Wall Street no son invulnerables, que hoy en día, con la masificación de Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, cualquiera, y me refiero a cualquiera, con acceso a un smartphone con conectividad a Internet o un computador con conectividad a Internet, cualquiera puede hacer tambalear el sistema. Increíble, ¿no? Es algo asombroso. Estos muchachitos de Reddit hicieron tambalear al propio capitalismo. Y recordemos que el capitalismo, el corazón del capitalismo está en Wall Street. Y el sistema presenta muchísimas fallas, el sistema es muy vulnerable y está presto a recibir muchos ataques. A lo largo de la historia han pasado muchas situaciones que han puesto el capitalismo de rodillas, como lo que ocurrió en 1929 en la crisis de la Gran Depresión, cuando el mercado accionario se desplomó totalmente, provocando miles de millones de dólares en pérdidas, que muchísimas personas perdieron sus puestos de trabajo, crisis financieras, suicidios en masa. No, una monstruosidad. Y lo que pasó en el 2008 y en el 2009 con la burbuja del mercado inmobiliario, que se subieron desproporcionadamente los precios de las casas y que ese precio no se pudo sostener a la larga y también provocó un desplome mundial. Cualquiera con acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación puede provocar estos desastres, y entonces esto preocupó y asustó a los peces gordos de Wall Street, y ahora están empezando a pedir regulaciones, pedir controles. Cuando antes no les convenía, no las pedían, porque ellos eran los que manejaban el cotarro. Pero ahora, como se dieron cuenta que la gente del común y corriente ya está empezando a entender bien el mercado accionario y cómo funciona y cómo es estabilizarlo, ahora sí piden regulaciones, ¿no? Doble moral a diestra y siniestra. Entonces es una lección importante que aprender, que nadie es realmente pequeño o nadie es lo suficientemente grande como para ser invulnerable.